días. Hoy tenemos el honor de contar con la presencia de la psicóloga clínica Astrid Montserrat Ruda-Lizárraga, quien cuenta con 5 años de experiencia en la práctica clínica, acompañando a personas en diferentes contextos y procesos en salud mental. Queremos agradecerle profundamente por brindarnos este espacio, ya que su trayectoria y compromiso con la psicología clínica hacen que su visión sea de gran valor para todos los que estamos en formación. En esta entrevista abordaremos la importancia de 2 herramientas esenciales para el ejercicio profesional: la observación y la entrevista clínica. Astrid, ¿me puedes comentar cuál consideras que es la importancia de la observación en la práctica clínica? La observación creo que es el pilar de la práctica clínica porque a nosotros nos permite, más allá de lo que el paciente pueda expresar en el momento, Ujú. nos permite, digámoslo así, darnos aquello que el paciente no dice, aquello que el paciente puede ocultar, que es a través de los gestos, a través de la ropa, a través, si tú dirás, pero ¿por qué la ropa? Es que, por ejemplo, si nosotros tenemos que hacer un informe, Ujú. te va a salir el hecho de que tú tienes que decir cómo vino vestido el paciente, si está acorde a la estación o no. Podemos saber si la persona está orientada o no está orientada, más allá de que nos lo diga. También característica de las depresiones, por ejemplo. Tú Ujú. puedes ver a una persona que tal vez no esté tan vestida acorde con la situación, que esté más en pijama, que esté más relajada, o que tal vez no quiera cambiarse o que lleve la ropa de días. Por eso, ¿no? Pero también es una herramienta de descarte, puede ser que, no sé, existen múltiples circunstancias, pero te ayuda muchísimo a captar esos aspectos que no siempre se van a dar en palabras, ¿no? Claro que sí. ¿Nos podrías comentar desde tu punto de vista qué papel juega la entrevista en el proceso terapéutico? Más que nada, yo creo que el papel de la entrevista viene a ser como, me dijiste la entrevista, ¿no? Perdón, si no es que soy como una especie Sí, de, sí, sí. El papel de la entrevista en el proceso terapéutico. En el ya, el proceso papel de la terapéutico. entrevista, o sea, nosotros nos permite no solamente saber, como te digo, el estado directo, de primera mano la información que te va a dar el paciente, Ujú. de cómo está, de lo que te dice, sino también es evaluar, por ejemplo, el tono de voz, el lenguaje no verbal, que viene a ser la postura corporal, la coherencia entre lo que el paciente dice con lo que tú observas. Claro. Eso tiene totalmente que ver, o sea, y lo transmite a través de estos gestos, ¿no? Lo que puede hacer. Por ejemplo, en alguna ocasión el paciente aseguraba estar bien, pero la postura la tenía como que con los hombros encogidos y la mirada hacia abajo, ¿no? O eso, por ejemplo, es muy apreciado en los casos de violencia, cuando viene con el agresor al Mm, costado. El lenguaje, el rechazo, la forma en cómo puede estar bajo un esquema de sumisión, por ejemplo, ¿no? claro. Desde tu experiencia, ¿qué aspectos no verbales son más significativos al momento de evaluar a un paciente? ¿Qué aspectos no verbales son significativos? Los más significativos, mira, podrían ser, Ujú. uno, el- los gestos. Para mí son lo más importante. Cuando, por ejemplo, entra una persona a la consulta y, bueno, ya empieza a hablar, a decirte el problema, muchas veces cuando está diciéndote per se lo que le pasa, puede que no haya coherencia con la forma en cómo está o los momentos tensos puede que cambie la forma en cómo maneja las manos. Más allá de que sea una persona que, por ejemplo, pueda tener TDAH y que necesita estar moviéndose constantemente, que también te va a dar un indicio, puede ser que ni siquiera sepa que tiene TDAH, Ujú. te va a decir el movimiento de las manos, como te digo, los hombros, ¿no? En segundo lugar, como te digo, sería el tono de voz, la forma en cómo mira. La forma en cómo mira es recontra importante, ¿no? Yo creo que esos tres son los aspectos más cruciales de la entrevista y de observar esa parte per se de él, mientras lo que te está diciendo, ¿no? Si tiene coherencia o no tiene coherencia. Claro. ¿Cómo influye la escucha activa en el éxito de una entrevista clínica? Mira, la escucha activa para mí es lo básico. O sea, la escucha activa es literalmente
el borrador, el bloc de notas, las notas de voz que tienes en la aplicación del móvil. La escucha activa es absorber todo, lo que incluye precisamente también abrazar el lenguaje no verbal, para que no solamente el paciente en la realidad se sienta escuchado, y también depende mucho la forma en cómo nosotros nos dirigimos hacia ellos, cómo abrazamos esta información, eh, para poder hacer rapport con ellos, ¿no? Y que ellos puedan sentirse en el espacio seguro. Entonces, para mí, la escucha activa es aquello que te permite tener ese lazo, juntar la confianza y poder abrazar lo que dice el paciente. ¿Podrías compartirnos algún ejemplo de cómo la observación te ha permitido comprender mejor a un paciente? ¿Cómo la observación me ha permitido comprender mejor a un paciente? Justo había hecho, creo que un comentario al respecto antes, como la observación. Ya, por ejemplo, a ver, el caso de este paciente que en algún momento conversamos, de que era un adolescente, que fue con los papás, y definitivamente el adolescente sí abiertamente se mostraba agresivo en el lenguaje, pero había una diferencia abismal con los dos papás, ¿no? Que manejaban dos estilos distintos. Una persona muy rígida, muy educada, el papá, y la mamá, una persona un poco más relajada, pero sin llegar a ser disruptiva como el adolescente. Y la observación en este caso se da cuenta uno por ejemplo, cuando habla el papá, el rechazo que tiene el hijo a través del lenguaje no verbal, ¿no? Es darle la espalda, no solamente es decir, sabes que este es un viejo aburrido, por así decirlo, sino también el hecho de poder ser rígido, de darle la espalda, como te mencionaba, de mirarlo con el ojo furtivo, ¿no? La mirada despectiva, la tonalidad de voz subirla 2 decibeles más a comparación de como cuando hablaba con la mamá, ¿no? Entonces, esas situaciones te hacen afirmar que no solamente es el lenguaje per se el que te dice, sabes que mi papá es un viejo aburrido, me cae mal, sino también de corroborar hasta qué punto esa emoción genera el gesto y los cambios, ¿no? Adicionales. Claro. ¿Consideras que la observación es una herramienta esencial para todo psicólogo clínico? Totalmente, totalmente. Yo creo que la observación lo que pasa es que para mí la observación va más allá de netamente usar los ojos, si me permites decirlo. O sea, la observación para mí totalmente es a priori lo máximo, porque literalmente es lo que te mencionaba hace unos instantes atrás, ¿no? Es observar, en primer lugar, usar el sentido visual de poder ver cómo cambia la gestualidad de la persona, ¿no? Pero también la observación creo que va más allá, unida a la atención. Claro. ¿Por qué? Porque te da esta información extra, que por ejemplo tú puedes notar que hay contradicciones en el discurso y puedes notar la contradicción también a través de los gestos, pero también supongamos si ocurre lo que pasaba en pandemia, que a veces no siempre querían mostrar o prender la cámara, la apagaban y escuchabas la voz. Yo creo que en ese momento la escucha y la observación se fusionan y se convierten como en un solo sentido, y tú tienes que analizar esos pequeños suspiros, esa forma en cómo cambia la respiración de alguien, y hundirlo a la información que tienes visual previa del paciente para poder corroborar después si hay alteraciones o sea, si lo que te decía le provoca esa sensación, y si esa sensación, preguntarle si es la correcta o no. Así que Ya. sí me parece que es importante la observación, totalmente. Perdón, siempre me extiendo un poco más. No, no te preocupes, está bien. ¿Dirías que la entrevista clínica es más efectiva que otros métodos de evaluación? Yo creo que es el más importante. No creo que sea, o sea, me refieres a que es más efectiva que otros métodos. Es que es un poco, sí, yo creo que sí, la verdad es que sí. Lo que pasa es que todo esto depende de la experiencia. Yo creo que un psicólogo más joven, más joven en el sentido de la experiencia, más novel, vamos a llamarlo así, no joven, novel, va a usar al inicio,
porque no está tan afianzado con sus sentidos, tan agudizado, tan conectado, va a usar las herramientas de evaluación psicométricas como la especie de lupa que necesita para poder hallar el diagnóstico o el prediagnóstico que precisa, o para hallar la patología per se. Pero, digámoslo así, ya cuando uno se vuelve un poco más vejete en estas situaciones, con más experiencia, la entrevista viene a ser, digamos, el borrador y ya se complementa con la parte psicométrica. No sé si quedó claro un poco la respuesta. O sea, es como al inicio vas a necesitar de las herramientas porque necesitas saber si lo que tú estás percibiendo está bien. Y poco a poco se invierte la situación. Ya vas, digamos, como que agudizando el oído, agudizando la visión y vas dándote cuenta a través de la entrevista lo que simplemente se puede comprobar o se puede corroborar a través de una Claro, es como el predio para poder de saber una cualquier otra psicométrica. cosa, ¿no? Exacto, así que para mí es la piedra angular. Si tú no sabes, digamos, hacer la entrevista clínica o preguntar la data, y por eso es muy bueno tener siempre un curso con una anamnesis muy buena. O sea, el curso siempre te tiene que enseñar una anamnesis muy completa. Y de esa forma se te va a quedar la anamnesis mental, por así decirlo, el guión ya preestablecido, y a tu forma ya pues vas sacando la información mientras haces el rapport con el paciente, ¿no? Vas corroborando. Yo sé que suena horrible decir sacar información, pero es como obtener la información, vamos a decirlo de una manera más elegante, obtener la información por parte del paciente, ¿no? Y verlo de forma integral, no por pedacitos. Ah, claro. ¿Crees que el lenguaje no verbal aporta más información que las respuestas verbales en algunos casos? Totalmente, totalmente. En algunos casos sí. Supongamos en los casos de violencia. Cuando hay que hacer un trabajo, digamos, más enfocado en la parte legal, cuando esto normalmente ocurre en la praxis hospitalaria, ¿no? Que hay que trabajar con los asistentes sociales, con los ministerios, derivaciones de caso, ya sea de violencia, denuncias, y el sistema judicial te los manda al hospital de turno, al donde está afiliado el asegurado. Ocurre esto, ¿no? Que, por ejemplo, en los de violencia no siempre van y tú tienes que aprender a respetar esa situación. Las iniciales van a ser probablemente un poco fail, o sea, van a fracasar un poco en respuesta verbal. A una persona que ha sufrido un episodio de violencia definitivamente no le va a volver a gustar hablar del tema. Claro. Va a ser muy difícil. Entonces tú tienes que entrar por otra parte. Tienes que entrar a conocer no directamente a la persona que ahora legalmente tiene una etiqueta como víctima, sino tienes que entrar por la parte de persona, fulana de tal, con apellido y nombre, que es la persona que ha sufrido y que ahora el sistema legal ha puesto en la parte de víctima. Entonces, al entrar como persona, es otra cosa muy diferente. Y vas viendo, tanteando durante las preguntas o conversando cómo este lenguaje es enriquecedor, este lenguaje no verbal, y al tocar ciertos temas, por ejemplo, si hablamos de parejas o si hablamos supongamos, hablamos de una mujer que ha sido violentada por un hombre, en un caso hipotético, vamos viendo cómo cuando se menciona a alguien del sexo masculino, la mirada, el tono de voz, la postura cambia. Interesante. Uh-huh. Bueno, por otra parte, ¿recomendarías a los estudiantes de psicología entrarse primero en observación antes que en otros métodos? Sí, la verdad es que sí. La verdad es que sí, y yo quiero que le quede claro a muchos de los estudiantes de psicología, en primer lugar, que la psicología es una de las carreras más importantes que debería, como en otros lados del mundo, ser considerada siempre desde segunda carrera y las que tienen el privilegio de llevarla como primera, que no son 100% ustedes eh, falibles, que siempre van a haber errores, que se puedan equivocar, que el psicólogo crece en base a la experiencia a lo largo de la vida, y que la observación es algo que es tan esencial como mirar series en Netflix. Ustedes me van a decir, ¿pero qué estás hablando? No, es que van a encontrar algo en común en la vida real y en las series, y es la actuación, el lenguaje.
no Claro. verbal, el discurso, los tonos de voz. Ujú. Creo que si observas con el ojo clínico y ya no con el ojo de la diversión de una serie, vas a darte cuenta de cómo cambia el guión por completo. Interesante Así esa que parte. para mí lo primero es la observación. Es más, o sea, no digo que sean psicólogos 24/7 porque es imposible, señores. Ustedes son personas y después van a ser psicólogos, que obviamente van a manejar su ética y valores, y que eso no se les puede ir por nada del mundo, porque esa es la raíz de la base de las profesiones de salud, ética, el juramento hipocrático. Ujú. Pero tienen que observar todo, y les apuesto que van a estar un paso adelante de lo que pueda ocurrir. Y eso les va a ayudar en todo, en la vida personal y en la vida profesional, definitivamente. Claro que sí. En tu opinión, ¿la entrevista clínica sigue siendo el recurso más utilizado y confiable en la psicología clínica? Sí, totalmente, totalmente. O sea, incluso, por ejemplo, ahí viene el ejemplo de los narcisistas, ¿no? Ujú. El narcisista va a ser el ente ideal, y digo ideal en una entrevista, la persona encantadora, la persona perfecta. Pero yo les pregunto, ¿hasta qué punto existe la perfección en el humano? No, pues. Si no tuvieras Ujú. realmente, por ejemplo, si tú eres perceptivo y no piensas, digamos, si no tienes agudizada la parte de la observación y no has visto, no has tenido un procedimiento de entrevista, o sea, preguntando hasta las cosas más básicas, te vas a dar cuenta de que no existe tal perfección. Ujú. Y observando también los gestos y todo. Porque es como, y voy a citar, yo sé que probablemente va a sonar muy gracioso, voy a citar a la película o los libros de Twilight o Crepúsculo, cuando dicen que los vampiros Ya. están diseñados para ser perfectos. El olor, el lenguaje, o sea, la forma en cómo hablan, el tono de voz y la forma en cómo se ven. Ya, literalmente es la descripción muy grosera de un narcisista. Ujú. Están diseñados para atraerte y desde el punto de vista de la neurociencia, eh, bueno, la escuela francesa de psicoanálisis te dice que el narcisista está casi emparejado con el psicopático. Mm. Eh, digámoslo así, para nosotros en neurociencia, nosotros vemos que el patrón cerebral de una persona con psicopatía y con rasgos narcisistas está diseñado para ser un depredador. No hay mucha diferencia entre un animal, Ujú. un depredador, versus un psicópata. Claro. Más bien, Los mismos caminos están unidos. Ujú. claro, más bien justamente esa parte es bastante interesante, que es lo que estábamos viendo en este curso, ¿no? Pero nada, queremos agradecerte más bien, Astrid, por el tiempo que nos has dado, por habernos compartido la experiencia, tus aportes han sido muy importantes para nosotros, para compartir ya con mis demás compañeros y toda la clase. Estamos seguros de que esta conversación nos motiva a seguir, a poder, Gracias. claro que sí, con todo lo que nos has aportado nos motiva a poder hacer otras cosas y bueno, recordar mucho, mucho hacia dónde tenemos que ir y hacia dónde no tenemos que ir. Sí, la psicología, para terminar, gracias, gracias Reggie, y gracias Lorena.